Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a aprender vocabulario perruno y gatuno para que sepas cómo describir a tu compañero peludo. Vamos a empezar con las partes del cuerpo, también las características, el comportamiento y al final aprenderemos los accesorios más importantes para perros y gatos. Primero, vamos a comenzar por las partes del cuerpo de los perros y gatos. El hocico, la cola, la pata, los bigotes, las almohadillas. Vamos a practicar. Los bigotes, la pata, la cola, el hocico. Ahora vamos a aprender algunas características de las mascotas. Peludo, pelo largo, pelo corto, gordo, delgado, grande, pequeño. Coco es gordito, pequeño y de pelo corto. Lola es grande, delgada y de pelo largo. Félix es pequeño y peludo. Vamos a practicar. Peludo, peludo, pequeño, pequeño, delgado, delgado, juguetón. Coco es un perro juguetón. Adora jugar con su pelota. Leal. Hachiko es el perro más leal del mundo. Protector. Fido es un perro protector. Protege a su familia por encima de todo. Amigable. Luna es una hermosa gata, dulce y amigable con la gente. Curioso. Ahora vamos a aprender algunos verbos relacionados con el comportamiento de los perros y los gatos. Maullar. En español, el maullido de los gatos se representa como miau. Ladrar. Y el ladrido de los perros se representa como wow wow. Aullar. Menear la cola. Los perros mueven la cola cuando están felices. Olfatear. Rocky olfatea una flor en el jardín. Lamer. Toby lame la cara de su dueña.
morder. Zeus muerde su juguete favorito. Vamos a practicar un poco. Ladrar. Ladrar. Menear la cola. Menear la cola. Olfatear. Olfatear. Lamer. Lamer. Morder. Morder. Aullar. Aullar. Pienso. Comida húmeda. Y por último, vamos a aprender los nombres de los accesorios más populares para las mascotas. El collar. La cama. La correa. El arnés. Los juguetes. El transportín. El cortaúñas. La cama. La cama. Pienso. Pienso. El collar. El collar. El cortaúñas. El cortaúñas. El arnés. El arnés. El transportín. El transportín. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides practicar todo el vocabulario con tus propias mascotas. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido educativo. Puedes dejar tus comentarios y preguntas abajo. Estoy aquí para ayudarte. Hasta la semana que viene.